Afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Nuestro país va a seguir siendo locomotora europea en 2024 y 2025. Ministra, para quienes nos escuchen hoy desde sus casas tienen que saber que lo que se vota hoy aquí es la convalidación de un Real Decreto Ley. Un Real Decreto Ley es una norma que aprueba el Gobierno por sí y ante sí por motivos de extraordinaria y urgente necesidad. Una vez que aprueban esa norma, debe venir al Poder Legislativo, es decir, al Congreso, para ser convalidada. Es decir, este tipo de normas solo deberían aprobarse y emplearse cuando exista efectivamente una extraordinaria y urgente necesidad. Son, de alguna forma, algo para salir del paso frente a un problema que surge de manera inesperada. Pues bien, este Gobierno ha pulverizado el récord del uso de los reales decretos leyes. Ha sido el Gobierno más incapaz para tramitar proyectos legislativos en las Cortes, que es donde debe hacerse, y se han visto obligados en innumerables ocasiones a hacerlo a través del Real Decreto Ley, es decir, a aprobarlo por sí y ante sí ante el Consejo de Ministros. Primera cuestión. Segunda cuestión. No podemos creernos, nadie en su sano juicio que les escuche puede creerse que realmente las medidas que hoy nos traen vienen por una extraordinaria y urgente necesidad. Las motivan ustedes en el volcán de La Palma, año 2021. Las motivan ustedes en el COVID, año 2019. Las motivan ustedes en la guerra de Ucrania, año 2022. Es absolutamente increíble e inaudito que desde ese momento en que se produjeron esos eventos hasta hoy hayan sido ustedes incapaces de adoptar medidas coyunturales que resuelvan los problemas de los españoles y se vean obligados a adoptar medidas extraordinarias y urgentemente necesarias, porque se ven obligados a salir de forma sistemática al paso. ¿Y por qué? Porque todo su diagnóstico está errado, ya sea por un error o ya sea por una mentira. Viene usted y nos dice que ha habido una gran reducción del déficit y a puntilla desde 2023. Yo le corrijo, ha habido una leve reducción del déficit desde el año 2023 y esa reducción solo se ha producido porque están ustedes recaudando más impuestos que nunca jamás en la historia de España. Nunca jamás se recaudaron más impuestos de los que se recaudan hoy en día. Nunca. Y sí, el déficit se ha reducido ligeramente y se acompaña de esa subida estratosférica de la recaudación y ustedes solo reducen el IVA para el aceite y algunos otros alimentos de forma temporal para solo 3 meses cuando nos estamos viendo ante la mayor subida de precios de la historia. Señora ministra, el precio del aceite de oliva, que es un alimento básico en España, no sé si usted lo conoce, ha multiplicado su precio especialmente en los últimos meses y ustedes no son capaces más que de aplicar una rebaja del IVA de forma temporal para 3 meses. Pero es que toda la cesta de la compra ha visto incrementado su precio en los últimos años de forma, como le digo, estratosférica. Un 48% de los hogares españoles muestran dificultades para llegar a fin de mes. Hablan ustedes, también introducen en esta medida, o en este Real Decreto Ley, una cuestión sobre la financiación autonómica. La financiación autonómica, ¿saben quién se lleva la principal partida para esa financiación autonómica? ¿Lo adivinan ustedes? ¿Qué región dirían que se lleva la principal partida? ¿Cuál piensan? Efectivamente, Cataluña. Esos socios a los que ustedes necesitan para mantener el Gobierno. Y se llevan nada más y nada menos que, en términos gruesos, un importe equivalente al doble de la siguiente comunidad autónoma, que es Andalucía, su comunidad, señora ministra, la cual se ve que ha usted abandonado. Crean ustedes también un fondo para el impacto social adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones. Un fondo que se gestionará de forma autónoma, dotado de unos 400 millones de euros. ¿Recuerdan, quienes nos escuchen, esta historia de los puntos morados? La gestión de los puntos morados, que básicamente el Ministerio de Igualdad se dedicó a dar estos contratos a sus amigos. ¿Lo recuerdan ustedes? Pues van ustedes a montar
una estructura semejante, pero adscrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Incluyen ustedes una prórroga de la medida que adoptaron ustedes respecto al precio del gas, una medida que fue, en definitiva, una subvención para la compra de gas, entre otros, de gas ruso. España ha multiplicado sus compras de gas ruso desde que ustedes entraron al Gobierno. Señora ministra, unas medidas que han servido realmente para financiar la guerra de Putin, al que usted tanto critica. Nos habla del bono eléctrico y efectivamente está muy bien que lo prorroguen, pero lo prorrogan porque se ven obligados a ello, porque no han logrado solucionar los problemas de fondo de los españoles. Nos habla usted de las ayudas a La Palma. El volcán de La Palma tuvo su erupción en el año 2021 y los palmeros siguen viviendo en casas prefabricadas. No han sido ustedes capaces de solucionar los problemas y ahora se ven obligados a, de alguna forma, prorrogar ayudas que no son ni siquiera migajas. Nos hablan ustedes de una rebaja del IRPF para rentas inferiores a 22.000 euros. Señora ministra, me alegro de que haya plagiado esta medida que presentó Vox y que, por cierto, ustedes vetaron cuando la presentamos aquí en el Gobierno porque dijeron que era demasiado cara. Y lo peor de todo, señora ministra, lo más importante, y es que incluyen en este Real Decreto Ley la auténtica trampa, la colaboración con los socios separatistas del Gobierno, la eliminación de la cuestión prejudicial europea. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la cuestión prejudicial europea? Realmente la herramienta que iba a permitir a los jueces españoles no aplicar una ley inconstitucional como es la ley de amnistía. Pues bien, junto con estas medidas de aparente apoyo social, ustedes incluyen en el cóctel la medida que es en realidad un apoyo a sus socios separatistas para que les mantengan en el Gobierno. En definitiva, señora ministra, lo que usted está haciendo es estafar a los españoles, engañarles con medidas que aparentemente son ayudas y que en realidad no son más que trampas que solo sirven al único objetivo que les ha guiado en toda esta legislatura, que es mantenerse ustedes mismos en el Gobierno de la nación. Muchísimas gracias. Para un crecimiento del PIB de 235.000 millones, han empleado ustedes 390.000 millones de deuda. Es decir, para crecer 239.000 millones, nos han endeudado en 390.000. No parece un muy buen negocio. Y ha venido hoy también y ha dicho que hoy se paga menos IRPF que hace 6 años. Yo creo que intentando hacer ver que usted desconoce que un euro de hoy no es lo mismo que un euro de hace 6 años, sobre todo porque ha habido 20 puntos de inflación acumulada por en medio. Yo creo que usted ha querido hacer ver que desconocía eso porque usted lo que en realidad siente es una profunda vergüenza de haber expoliado como ha expoliado a las rentas bajas y medias en este país. Y ahora que han vuelto a gobernar, su coartada fue la pandemia, una gravísima crisis sanitaria mundial. Pero nuevamente con ustedes en el Gobierno, nuestro desempeño ha sido el peor de 27 países de la Unión Europea, una contracción de PIB de 11 puntos. Y en la recuperación, de los peores, los penúltimos en recuperar el PIB prepandemia en el tercer trimestre del 22. Y en la crisis energética, igual, de los peores también. La guerra de Ucrania afecta a todo el mundo, pero el récord inflacionario ha sido en España, con su gobierno, señora Montero. La inflación, que iba a ser transitoria, ojo, hace 3 años, está en el 3,4% aún, y por encima de la media de la Unión Europea, y los precios récords en la energía de los hogares y el precio de la factura de la luz más alto de toda la serie histórica ha sido con su gobierno, el del señor Sánchez. Así que ustedes son como el mal entrenador de fútbol, que siempre tiene una excusa. El césped estaba alto, hacía calor, el calendario muy cargado de la Liga. Pero la realidad es que los conflictos internacionales han sido para todo el mundo, pero en cambio el estancamiento y el empobrecimiento ha sido solo para los españoles, por mor de sus políticas equivocadas. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.